Escucha esto y dime si no te suena familiar. Estás a punto de dormir, la casa respira hondo, y una voz repite exactamente lo que acabas de decir. No es un eco, es una copia con intención, y cuando alzas la vista hay una figura en el balcón que no debería estar ahí. Vamos directo. Si el terror aprendiera tu nombre, ¿cómo lo sacarías de tu casa sin abrir la puerta? Quédate hasta el final. Vas a descubrir por qué algunas apariciones no se mudan contigo. Se te mudan adentro. No voy a prometer consuelo fácil. Esto no es folclore para turistas ni relatos de fogata. Es un testimonio crudo. Golpes que cuentan, sombras que devuelven saludos y un mal que imita voces hasta quebrarte la duda. Vas a reconocerte en el miedo cotidiano, la lámpara que parpadea, el plato que suena solo, el pasillo que aprende tus pasos. Y quizá entiendas algo incómodo. Lo sobrenatural no siempre quiere asustarte. A veces quiere pertenecer. Si alguna vez sentiste que la casa te mira de vuelta, esta historia es tu espejo. Respira. Empieza el horror que no necesita gritar para quedarse. Mara tenía 10 años cuando, un fin de semana de 2010, la dejaron en la casa nueva de sus tíos, a las afueras de Querétaro. Desde el primer minuto, el lugar se sentía sombrío, con ese aire pesado que promete terror sin levantar la voz. La familia ya hablaba de ruidos extraños como si fueran parte del recibidor, casi como relatos de horror que se repiten en la sobremesa. Sombras cruzaban el pasillo como una silueta tímida que aprende tu nombre y no te suelta. Y aunque nadie quería decir mal en voz alta, todos lo pensaban, con esa angustia que aprieta la boca del estómago. Su tía Renata encogía los hombros. Aquí pasan cosas, no les hagas caso, y sonreía para espantar el horror. El tío Darío hacía chistes, pero miraba de reojo el techo como si lo sobrenatural viviera ahí. Los primos, Alma y Bruno, juraban escuchar voces que sabían imitarlos, como un susto educado que toca a la puerta. Mara los escuchaba en silencio, con ese miedo que no se grita porque delata. La casa, recién pintada, ya parecía una aparición domesticada, esperando la noche para moverse. El piso crujía con lógica propia, como si memorizara cada paso y lo repitiera después. Las luces parpadeaban apenas, suficiente para sembrar curiosidad y horror en dosis pequeñas. Una puerta se cerró sola y nadie corrió. Estaban acostumbrados, y ese detalle fue lo que más frío le dio a Mara. Era un terror cotidiano, funcional, como si la casa tuviera reglas que nadie explicó, pero todos obedecían. Y esa normalidad sombría es lo que más duele en los relatos de horror, cuando lo raro se vuelve rutina. Mara intentó dormir en el cuarto de visitas, abrazada a una cobija que olía a jabón y a noches largas. Escuchó un murmullo suave, primero lejos, luego pegado a la oreja, como si la casa quisiera contar su propia historia. Quiso pensar en otra cosa, pero el silencio amplifica lo sobrenatural y lo vuelve nítido. No había golpes aún, solo esa respiración de madera que promete algo y no dice cuándo. Porque lo peor del miedo no es el grito, es el saludo lento que todavía no llega, y el balcón esperando a alguien para mirar de vuelta. Volvieron de cenar cuando el viento les cortó la risa a la mitad. Alguien estaba en el balcón. Mara apretó la mano de Alma. Arriba, una silueta parecía ser Sofía, la vecina, quieta y torcida. El terror no gritó, se quedó parado, fino, sombrío, como un bulto que practica modales. La figura levantó la mano y saludó, lento, como si midiera su poder de susto. En relatos así, lo sobrenatural no corre, te espera. Darío frunció el ceño. La alarma estaba activada. Nadie podía estar dentro. Renata buscó el llavero. Lo encontró en su bolso, frío, como si el mal hubiera pasado por ahí. Bruno juró que la sombra imitó el gesto de Sofía, pero con un retraso cruel. Mara no pudo tragar saliva. La angustia pesa más cuando la casa responde. El horror a veces es solo un saludo que te obliga a contestar.
El tío trepó por la reja, ágil por puro miedo, y desapareció tras la cortina del balcón. Adentro, la luz del pasillo parpadeó 2 veces, como un sí y un no pronunciados. La alarma se apagó sola antes de que Darío tocara el panel y el silencio cayó con peso. Renata llamó su nombre, pero la casa devolvió un eco con otra voz. Aparición elegante, abre la puerta sin tocarla y te sonríe sin boca. Cuando por fin entraron, no había nadie, solo un vaso húmedo sobre la baranda. La marca de una mano pequeña mirando hacia afuera pedía compañía. Bruno dijo que la sombra seguía ahí, pero por dentro del vidrio, paciente. Mara evitó mirar su propio reflejo para no confundirlo con otra cosa, y justo cuando intentaron reírse del susto, el primer golpe en la noche les recordó que lo peor recién empezaba. El primer golpe llegó discreto, como un nudillo tímido aprendiendo a hablar. Luego, 3 más, rítmicos, obstinados, clavados en la madera como pequeñas amenazas. Mara y Alma se quedaron quietas. Ese terror que no pide permiso se sienta a los pies de la cama. Bruno susurró que no abrieran, pero la curiosidad siempre discute con el miedo. En historias así, el silencio se vuelve un personaje sombrío que respira cerca. La manija giró sola, lenta, como si el cuarto tuviera pulso propio. Renata preguntó desde el pasillo, ¿son ustedes? Y la puerta respondió con un susurro idéntico a su voz. No era un eco, era una imitación precisa, una aparición con buen oído. Las niñas se miraron, la angustia haciendo nudo entre el estómago y la garganta. El susto se instaló, educado, esperando que alguien cometiera el error de decir «pasa». Entonces llegó la trampa perfecta. «Ábranme, soy Darío», dijo Darío, desde afuera y desde adentro a la vez. La voz interior sonó un poco más baja, como un disco rayado con mal humor. Bruno, pálido, señaló el borde de la puerta. Bajo la rendija corría una sombra, una silueta con dedos. Mara pensó en lo sobrenatural como un vecino que aprendió sus horarios. Cada golpe era más paciente, como si el horror ensayara hasta encontrar el tono. La madera dejó de temblar y las paredes empezaron a susurrar nombres. Alma oyó el suyo pronunciado con la risa de Sofía, la vecina del balcón que nunca estuvo ahí. La lámpara titiló y el aire olió a metal caliente, a cables y a promesa rota. Desde el comedor llegó un tintineo leve, como vajilla chocando con las uñas de alguien. Y antes de que nadie pudiera rezar, un ritmo lejano marcó compás, como si una batería vieja despertara en otra habitación. El redoble empezó suave, como práctica de dedos invisibles. Bum, bum, bum. La batería de Darío guardada en el estudio marcaba un compás que nadie tocaba. Ese sonido traía terror antiguo, un horror doméstico disfrazado de música lejana. Mara sintió el miedo apretarle el pecho. Alma contó los golpes para no llorar. En relatos así, lo sobrenatural afina antes de salir a escena. El tintineo de la vajilla se volvió estruendo, platos rotos, cubiertos, chocando con nada. Del umbral del comedor emergió un bulto negro, bajo y ancho, con cuernos que raspaban la mesa. No miraba. Pesaba, como una aparición que desplaza el aire y deja angustia. Renata tiró de las niñas hacia atrás. Bruno quedó clavado, hipnotizado por el susto. El mal no se apuró, se agachó bajo el comedor como un animal que conoce la casa. Llamaron a la policía con manos que no atinaban a los botones. Cuando los agentes entraron, el silencio se portó bien, casi educado. Recorrieron el estudio, el comedor, el balcón. Solo hallaron polvo reciente y olor a cable quemado. Un oficial dijo, «Tal vez fue un gato», y el horror se rió sin boca en algún rincón sombrío. Tomaron nota, prometieron rondas y se fueron dejando la puerta un poco menos valiente. Apenas se alejó la patrulla, la casa respiró hondo, como quien suelta la panza. El compás volvió 3 veces, ahora más cerca, marcando cada foco que titilaba. Mara quiso creer que todo había pasado,
pero lo sobrenatural no entiende de horarios. Renata sugirió dormir juntas como si las paredes respetaran la unión. Y mientras alineaban colchones en la habitación, una idea se arrastró con ellas: lo que se sienta a la mesa. También aprende a hablar en la oscuridad del cuarto. La lámpara del techo parpadeó 2 veces y después murió como si alguien soplara desde adentro. El cuarto quedó sombrío, con ese terror que afina el oído y borra el resto. Una voz masculina repitió palabra por palabra lo que Alma había dicho minutos antes. No era eco, era una copia con intención, un sobrenatural que aprende rápido. Mara sintió el miedo como un puñal frío y el susto se acomodó entre las cobijas. El colchón de Jenny se deslizó con un tirón seco, como si un brazo invisible la jalara del tobillo. Ella pataleó en silencio, porque la angustia a veces te roba el grito. Bruno corrió a sujetarla, pero el piso vibró como piel viva bajo los pies. Las camas se movieron en direcciones contrarias, obedeciendo a un compás que nadie marcaba. En relatos así, la aparición juega con el cuerpo para quebrar la mente. Renata golpeó la puerta desde el pasillo y la puerta respondió con la misma voz de Renata. «Ábranme», dijo la copia, y el pomo giró solo hacia ambos lados, disfrutando el juego. Bajo las sábanas, un bulto grande rozó la pantorrilla de Mara, tibio y cruel. El mal no necesitó mostrarse, bastó el peso, la presión, la risa contenida en la madera. Alma rezó sin recordar las palabras, y el horror pareció repetirlas con acento distinto. Cuando Darío por fin entró, el aire se cortó como si alguien huyera por un hueco de pared. La lámpara encendió sola y titiló con inocencia, como si nada. Jenny lloraba con rabia, con ese miedo que se vuelve bronca porque no tiene dónde pegar. Las camas quedaron torcidas, la alfombra arrugada, el armario entreabierto. Y aunque todos respiraron aliviados, la casa siguió atenta, como si preparara el próximo movimiento lejos de ese cuarto. A la mañana siguiente, la casa fingió normalidad, café, pan, voces bajas, pero el aire seguía sombrío, con ese terror de resaca que ningún sol despeja. Renata hizo una lista: vender, empacar, huir, cada verbo para espantar el mal. Darío, más pálido, evitó el estudio donde la batería marcó su propio compás. Mara entendió que a veces el horror no se expulsa, se negocia. Mudarse fue un acto quirúrgico, cajas apuradas, fotos dadas vuelta, llaves que no cerraban. Mientras cargaban el auto, una sombra cruzó la ventana del comedor como si cobrara despedida. Bruno dijo que escuchó su nombre en el garaje, pronunciado con la voz de Sofía. La aparición sabía empacar mejor que ellos, seguía cada caja con paciencia. Ese miedo a ser escoltados por lo sobrenatural convirtió la huida en ritual. Ya en el nuevo departamento, los relatos de horror no tardaron en reencontrarlos. Golpes discretos en la ducha, un plato que se fisuró solo, un «¿están ahí?» sin dueño. Mara empezó a dormir con tenis puestos, por si el susto pedía correr a medianoche. Renata se volvió devota de la luz encendida. Darío dejó de tocar la batería. La angustia viaja ligera, no necesita camión de mudanza para llegar primero. Con los años, la familia se dispersó como polvo que rehuye la misma mesa. Un accidente tonto se llevó a Darío demasiado joven, y el silencio se hizo más pesado. Bruno se mudó lejos. Renata habló cada vez menos del tema, como si el mal cobrara peaje por cada palabra. Mara guardó todo en una caja mental: ruidos, sombras, voces que imitaban cariño. Porque cuando la casa aprende tu nombre, el verdadero horror es darte cuenta de que la llevas contigo y que ciertas huellas no se limpian cambiando de dirección. Con el tiempo, Mara se volvió silenciosa, como si el terror le hubiera afinado el oído y apagado la voz. Aprendió a medir cada pasillo, a leer sombras como mapas, a sospechar de cualquier silueta. En la calle, un portazo le disparaba el susto. En casa, una gota sonaba a aparición. La angustia se le pegó al sueño,
haciéndolo pesado y sombrío, como una manta húmeda. Y aunque nadie lo decía, todos intuían que el mal le había aprendido el nombre. En terapia, Mara contaba relatos de horror como quien desarma una bomba con los dedos. El psicólogo pedía fechas, pero lo sobrenatural no entiende de calendarios. Vuelve cuando quiere. Ella decía, no era eco, era copia, y la sala se quedaba más fría. Las palabras temblaban, sí, pero no se quebraban. Eran su antídoto contra el horror, porque nombrar el miedo no lo borra, pero lo acorrala. Aprendió trucos para vivir sin romperse, luz tibia, respiración lenta, rituales simples. Guardó fotos en cajas, pero ciertas sombras no caben en cartón. Dejó de explicar lo inexplicable, habló menos y observó más. Cada ruido pasaba por un filtro, casa vieja o visita antigua. Ese discernimiento la volvió alerta y también cansada de sobrevivir. Un día entendió que no estaba rota, estaba entrenada. El terror le enseñó a escuchar antes de confiar, a mirar 2 veces el balcón. Aún así, cualquier golpe en la noche movía el piso de su alma. Mara no buscó consuelo mágico, buscó límites, pequeñas certezas, puertas que sí cerraran. Y en ese equilibrio frágil supo algo incómodo. Cuando lo peor aprende tu lenguaje, también aprende a esperar el momento justo. Como si hoy todavía faltara una voz por imitar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el horror más fino no grita. Se sienta a tu mesa, aprende tu lenguaje y te devuelve el saludo desde el balcón. Ahora quiero leerte qué momento te heló más, los golpes en la puerta, la voz que copiaba o la silueta con cuernos bajo el comedor. Cuéntame tus relatos de horror. ¿Alguna vez una aparición te imitó el susurro? ¿Te dejó ese susto pequeño que pesa como plomo? Dime en los comentarios, ¿qué reglas de casa sigues cuando lo sobrenatural toca? ¿Luz encendida, puerta cerrada, nombre prohibido? ¿Crees que el mal busca asustar o pertenecer? Tu historia puede ayudar a alguien que hoy siente la misma angustia en un pasillo sombrío. Y si esta noche escuchas tu nombre donde no debería, respira, anótalo y compártelo aquí. Esta comunidad no juzga, investiga. Tratamos el miedo con método y respeto, sin morbo, porque el terror también se entiende cuando se cuenta bien. Antes de irte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Más horror, más misterio, más pruebas de lo sobrenatural contadas con cabeza fría y corazón alerta. Tu comentario es parte del ritual. Deja tu marca abajo y seguimos la conversación.